Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Diga, queridos hermanos, 17 de julio del año 2024, estamos nuevamente aquí desde San José de Costa Rica transmitiendo en vivo la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, mi hermano Ramón Álvarez. Amén, amén. Le damos gracias al Señor una vez más por el programa Voz de Restauración a través de la emisora Radio Costa Rica. Esperemos que este programa de hoy sea de mucha bendición para ustedes. El tema que traemos ahora es un tema muy controversial, hermano, porque vamos a estar hablando de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo contra todas las falsas doctrinas que existen a nivel mundial. Oiga lo que dice San Mateo capítulo 15, el verso 8 y 9. San Mateo capítulo 15, verso 8 y 9. Sí. Dice así, y viniendo la multitud... Este pueblo... San Mateo 15. 15. Ok, 8 y 9. Sí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermano, en los últimos tiempos nosotros hemos visto cómo la falsa doctrina se ha incrementado a nivel mundial y como dice la palabra allá en segunda carta a Timoteo. Sí. Capítulo 3 del 1 al 10. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrasadas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos. La iglesia de Cristo y las religiones del mundo lo podemos ver nosotros allá en el capítulo 2 del segundo libro de Pedro, desde el verso 1 hasta el verso 5. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero vea lo que habla el verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El justo Lot aquí representa la iglesia, hermano. La iglesia que será libertada dentro de muy poco tiempo, cuando venga ya el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia de Cristo ha sido, hermano, manoseada, ha sido, hermano, como ultrajada por tanto falso maestro y profeta de los últimos tiempos, que se han levantado únicamente para hacer negocio con la palabra de Dios. No sé si usted tiene algo que agregar, pastor. Bueno, estos versículos que acabamos de tocar son tan importantes para el tema de hoy, que tienen que ver la posición de cómo se encuentra la iglesia de Jesucristo actualmente ante este tipo de personas llamados líderes religiosos o pastores, maestros, tanto nombre o renombre que hay hoy en día como apóstoles, profetas. Pero yo quiero ser sincero con el tema de hoy, hermano Luis. Dígame, este es un tema muy fuerte, es un tema que realmente, si se predica abiertamente como lo estamos haciendo en Voz de Restauración, habrá muchas personas al otro lado de la radio que no estarán muy de acuerdo, porque se está predicando el tema real de la iglesia de Jesucristo, la que Él compró a un precio de sangre, donde dice que Él quiere tener una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, ni cosa semejante que se le parezca. Pero hoy en día podemos ver cómo la iglesia está siendo amancillada por este tipo de personas que no llevan el mensaje de la doctrina de Jesucristo como se tiene que llevar, hermano. Sí, hermano. Oiga, la iglesia de Cristo nosotros la vemos allá en primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 17 hasta el verso 20. Sí. La iglesia no nace en la tierra, la iglesia nace en el cielo, y lo vamos a escudriñar. Capítulo 1, verso 17. Sí, permítame, pastor. Sí. Porque así como la rebelión del ángel caído llega a la tierra, incita a la mujer para que transgreda la ley de Dios de no comer de ese árbol, así, así la salvación vino directamente del cielo.
Léase Primera de Pedro capítulo 1, verso 17 en adelante. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, hace 2000 años, esta profecía se cumplió con el Cordero de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el varón de dolores, con el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta salvación vino del cielo. Allá se formó la iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia, hermano, es una fiel y verdadera. Es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. No podemos nosotros usurpar la palabra de Dios, porque en el momento que nosotros hagamos cosas que van en contra de la palabra de Dios, estamos quitándole la autoridad a nuestro Señor. Vea ahora, hermano, cómo la inmundicia se ha proliferado en los altares. Oiga, hay unción de los pastores, de los apóstoles, de los profetas modernos que dicen la unción del zapato, la unción de la cartera, la silla ungida, la unción del zacate, la unción de la plata, el chaquetazo, la unción del zoológico, el predicar desnudo, la unción de la serpiente, la risa santa, el soplar y caer de espalda, y piensan que eso es la unción del Espíritu Santo. Mentira del diablo. Oiga, la danza profética, la reunión profética, la unción profética, la concentración profética, todas esas montón de estupideces que estos hombres modernos se han inventado, hermano, es en contra de la palabra de Dios. Oiga, aquí activación profética, la mujer profética, la lengua profética, la oración profética, solamente cosas, hermanos, que van en contra de la palabra de Dios. El soplo santo, la manguera, la unción de la parrilla, el vómito santo, el yo ordeno, el yo decreto, el chicle ungido, el benijín, la unción de ultratumba. No, hermano, esto es demasiado. Yo, cuando veo y escucho todo este montón de estupideces, oiga, a mí me da vasca. Es algo vergonzoso, hermano. Y lo peor, que aquí en Costa Rica tenemos a Enlace, hermano, que primero la plata y después los milagros. Oiga, ¿a dónde está eso en la Biblia? Hermano, pastor, ¿a dónde está? No, hermano, y hay un pasaje en la Biblia en San Juan 7:17 donde Jesús nos enseña lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está, la doctrina de Jesucristo. Jesucristo vino y nos enseñó verdaderamente cuál era su doctrina, cómo le enseñó a los apóstoles de la manera que debían de conducirse, la manera exacta de cómo ellos tenían que obedecer, tanto que cuando Jesús ascendió, dio la orden allá en Mateo 28:19, ir y predicar a todo el mundo la palabra, llevar el evangelio a todos, y los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Pero hablamos en los tiempos actuales la posición de la iglesia. Todo eso, hermano Luis, que usted acaba de decir, se miran esas cosas en los templos, en esos lugares de reuniones, se mira ahí un espectáculo, se miran cosas que no vienen de la doctrina de Cristo. Porque si venimos a la verdad, dice aquí en San Juan capítulo 7, verso 38,
el que cree en mí de su interior, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que habían de creer en él. Entonces, ¿dónde inició la iglesia? ¿Cómo comenzó la iglesia? No con este tipo de espectáculo, hermano, que aquí no lo encontramos en la Biblia. Aquí no encontramos nada de estas cosas que el hermano Luis nos acaba de decir. La unción de esto, la unción de aquello, la unción de lo otro. Hay un pasaje en la Biblia donde dice, pero la unción que vosotros recibiste del Señor, allá en 1 Juan, está en vosotros, y esta unción, refiriéndose al Espíritu Santo, les enseñará la forma en que la iglesia de Jesucristo tiene que conducirse terrenalmente acá. Y cuando leemos el libro de los Hechos nos vamos dando cuenta cómo era que se conducía la iglesia de Jesucristo. Una vez que Jesucristo ascendió a los cielos y dio las órdenes a sus discípulos, apóstoles, para que llevaran el evangelio, empezó en marcha la forma en que la iglesia de Jesucristo debería de conducirse terrenalmente aquí en la tierra. Así es, hermano, pero antes de entrar a eso, quiero que lea segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 8. Sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga. Doctrina de demonios, hermano. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué leyó? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Ahora léase segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán, oiga bien, a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Y dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algunas de las religiones del mundo. Antes de continuar, quiero hablar de que hay una falsa profeta que se llama Ana Méndez, donde ella dice que los billetes hablan. Está la unción de la escoba, la unción del chavo, la unción de Kiko, la unción de la chilindrina, Superman, Batman, el hombre araña, el pastor boxeando en un cuadrilátero, la puerta santa del perdón allá en Cartago, la cobertura apostólica, la cobertura profética. Vea todas las cosas, todas las cochinadas que el hombre se ha inventado, y para eso vamos a ir nosotros a Santiago, capítulo 3. Verso 15. Sí. 3:15 de Santiago dice así la palabra: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal y diabólica. Oiga, esta sabiduría terrenal comienza en el Edén, animal porque no tienen al Espíritu Santo, y diabólica porque según lo que nos habla primera carta a Timoteo y segunda carta a Timoteo son doctrinas de demonios. ¿Es así o no, pastor? Así es. ¿Ah? Así mismo Entonces, es. dentro de esto, ¿a quiénes tenemos? Vea, el G12 de César Castellanos, el Rey Jesús de Guillermo Maldonado, los mormones, los testigos de Jehová, el Hare Krishna, Cristo Lisbeth, la mujer Cristo, el Cordero Hembra, Dios de la teta grande con Ana Maldonado, Cristo comparada a una prostituta de estos pastores, la iglesia de Cash Luna. ¿Qué es lo que predica Cash Luna? Solamente prosperidad. Por último, viene el Papa y dice que Cristo fracasó en la cruz. Oiga, iglesias invitando a hombres y mujeres mentirosos que dicen que hacen milagros. ¿A dónde, hermano? El único que hace milagros es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por la fe que nosotros podamos Amén. tener en la palabra de Dios. Iglesias, discotecas. No. Y por último, hermano, oiga, aquí en Costa Rica, este hombre, Ronnie Chávez, que es el apóstol de apóstoles y ahora se considera el patriarca y el vicario de Cristo aquí en Costa Rica. Qué estupidez más grande, hermano. No, mejor ya no sigo yo. Sigue usted, pastor. Dice la palabra, hermano, es que tenemos que enfrentar todo esto. Estamos en los últimos tiempos. Y si bien es cierto, según el reloj profético de Dios, conforme a las profecías del Antiguo Testamento y las enseñanzas del apóstol Pablo y Pedro, nos damos cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo, en base a todos los acontecimientos que están en el mundo, cosas tremendas que están pasando, nos hacen ver que la venida de Cristo está a las puertas. ¿Está la iglesia preparada? ¿Está verdaderamente la congregación de Dios, los santos de Dios, los que esperamos su venida, preparados para el encuentro con nuestro Señor? Dice la palabra ahí en Tito, retenedor de la palabra fiel. Tito capítulo 1 versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué es lo que encontramos ahora? ¿Qué pasó aquí en el programa de Voz de Restauración cuando fue hackeada ¿cómo se llama? La carta esta, ¿verdad? De Voz de Restauración. La página Voz de Restauración. ¿Y qué están poniendo ahora en esa página? Ahí miro yo el Facebook. ¿Y qué es lo que predica Voz de Restauración? Palabra dura, doctrina del Señor. Venimos y nos sucede esto, y ahí están tirando para que los que nos están oyendo se den cuenta en la posición que estamos y por qué estamos predicando la palabra del Señor a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos también de gente, aquellos que conocieron la palabra y se han apartado del camino recto y han seguido el camino de Balaam, como dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que encontrar quién vaya a contradecir la verdad de Dios. Jesús dijo en una ocasión allá en San Juan 17, Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Y por qué el mundo aborrece? Porque bien es claro, no podemos tener una amistad con el mundo. El mundo, la gente del mundo va a escucharlo, el mundo. Y la gente de Cristo va a escuchar la palabra de Dios. Y por más fuerte y dura que sea la palabra, tenemos que entender que la palabra es para salvación, para vida eterna. Y dice, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Pero aquí también dice ahí mismo, en Tito capítulo 1, versículo 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos, dice, duramente. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres, que es lo que estamos viendo ahora en algunas doctrinas que se apartan de la verdad. Y luego dice en el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Eso es lo que estamos viendo en este momento en algunas congregaciones, en algunos lugares de reunión, gente que ha tomado la palabra de Dios para otro tipo de intereses, pero no para predicar la salvación y la vida eterna. Y si hablamos de la santificación, cómo la iglesia tiene que estar santificada para estar preparada para el Señor. Amén. Amén, hermano. Sí, váyase a Efesios. Efesios. Capítulo 2. Ok. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Vean, hermanos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí, hermano, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, entonces somos, hermano, según lo que nos habla Juan capítulo 15, verso 5, ahí somos aceptados, hermano, somos injertados en la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a llegar. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, dice el Señor. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Si nosotros, hermanos, nos separamos de Cristo, inmediatamente, ¿quién nos toma bajo su poder? Pues el enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Y es lo que es increíble, hermano, es increíble lo que la palabra de Dios nos habla en el libro de Efesios, ya lo vimos, ¿verdad? De que cuando estamos alejados de la palabra de Dios, entonces, hermano, andamos en el mundo como unas personas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, hermano, vea lo que nos habla Filipenses capítulo 3. Sí. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aunque sean predicadores, aunque estén en el púlpito, aunque tengan miles de seguidores en las iglesias, aquí la palabra es clara cuando dice que son enemigos de la cruz de Cristo. El verso 19, ¿qué es lo que nos habla? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ya hablamos, hermano, que existen tres doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Una es la doctrina terrenal, la otra es la doctrina animal y la otra es la doctrina diabólica. Pero aquí nos está hablando la palabra de Dios en Filipenses de que por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No importa, hermano, la dimensión o la grandeza en inmensidad que pueda tener esa denominación, porque hay iglesia, hermano, que está condenada
desde hace 2000 años y aparece ya en el libro de Apocalipsis capítulo 17, verso del 11 en adelante, que dice de la siguiente manera. Desde el verso 1 vamos a leer. 17:1 de Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Oiga, hermano, qué terrible esto, porque aquí están hablando directamente de la gran ramera. ¿Quién es conocida como la gran ramera? Porque aquí se está hablando de la gran prostituta, la madre de todas las abominaciones de la tierra. De aquí, de la gran ramera, nacen toditas, oiga, toditas las denominaciones habidas y por haber. De ahí salieron. Sí, hermano, de aquí salen todas las denominaciones. Sean protestantes, sean lo que sea, de aquí nace toda la abominación de la humanidad. Allá en Jerusalén, hermano, están las 3 religiones más grandes del mundo. ¿Cuáles son, pastor? El catolicismo, el judaísmo y el cristianismo. No, está el Islam. El Islam. El Islam, que es la religión de los musulmanes. De los musulmanes, de la mezquita de Omar. Está la religión cristiana, pero amparada en esta gran ramera, que es la doctrina católica. El catolicismo. Y está el judaísmo. Esas son las 3 religiones que rigen sobre toda la humanidad. Y de la gran ramera nacen toditas, toditas. Por eso le llaman la madre de todas las abominaciones de la tierra. ¿A dónde nace, hermano? ¿A dónde nace la iglesia primitiva? La iglesia de Cristo. Allá vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, okay, capítulo 2, desde el verso 43. Ahora la pregunta es: ¿cuántas religiones hay en el mundo, hermano? Son miles, hermano. Son miles de Son religiones. miles de religiones. Y todas ellas quieren acercar al hombre a Dios, Sí. a una manera. Sí, pero no pueden, hermano, porque nosotros tenemos ese pasaje tan que casi que siempre lo leemos, Primera de Juan capítulo 5, verso 19. ¿Sí? Donde dice que nosotros sabemos que somos de Dios. Sí. Y que el mundo entero está bajo el maligno. Sí. Desde ahí están todas las religiones. Ahí está, todas las religiones. Entonces, ¿quién es el vicario de Cristo? El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Él Santo. fue enviado. Jesús dijo: es necesario que me vaya para que venga a ustedes el Espíritu Santo. Sí. Y Él es el que lleva a la iglesia de Cristo a un encuentro continuo, de día con día, a una vida de consagración y de limpieza y de purificación, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él también es puro. Pero, en Hechos capítulo 2, sí, no, vamos a leer primero Isaías capítulo 14, okay, verso 19, porque el diablo también tiene su propio vicario. 14, 19, dice así: pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable,
como vestido de muertos pasados a espada, que descienden al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Oiga, hermano, vea, vástago significa Mesías. Y cuando aquí habla, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Esa es, hermano, la enseñanza del diablo, la mentira, la falsedad, el engaño. Ahora vamos a ir. ¿A dónde es que nace la iglesia primitiva? Está en Hechos capítulo 2, verso 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es, hermano. Pero en el capítulo 2, en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Vea, tenemos aquí al pastor Heiner Varela, que está en sintonía con Voz de Restauración. Un saludo muy cordial, mi querido hermano. Amén. También tenemos a David Bonilla Zúñiga. Bendiciones, hermano David. También tenemos a don Carlos González Sosa. Bendiciones, hermano. Está en sintonía también mi querido hermano pastor Ángelo Salas. Bendiciones, Ángel, Dios te bendiga. Amén. Pero, oiga, aquí comienza la iglesia primitiva, la iglesia fiel y verdadera, la iglesia de Cristo. Después de 40 días de que el Señor Jesús había sido crucificado allá en el monte de la calavera, el monte Gólgota, aquí es cuando da inicio, hermano, la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ver, hermano, de dónde viene todo esto. Tenemos que retroceder hasta Mateo capítulo 13. Sí. Capítulo 13, verso 24. Dice así. Espere, verso, ya le digo.
13. Sí, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí está. Ahí muestra claramente, hermano, una posición de la iglesia de Jesucristo y de una falsa doctrina. Y tiene que crecer junto. De hecho, tiene que parecerse, porque el trigo con la cizaña tenía cierta similitud. Sí. Pero entonces, al arrancarla, ¿qué fue lo que le dijo? No lo haga. Y eso es lo que tenemos que enfrentar nosotros actualmente en la posición de la vida de la iglesia actual, la iglesia de Jesucristo, a una falsa doctrina o a una religión del mundo. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Sí. Primera de Pedro 1, 22, 23. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo quisiera retomar esto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sí. ¿Qué fue lo primero que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, pastor, cuando en la primera reunión le dijo: yo soy la verdad? El camino, la verdad y la vida. Sí, y aquí dice: purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Qué significa la palabra? Entonces, la doctrina de Jesucristo a la iglesia dice aquí que es el sustento de un versículo como San Juan 14:6, tan reconocido. Es el sustento de la iglesia, porque Él es el único camino. Es que es el único, es pastor. La verdad y es la vida. Así es. ¿Y qué es lo que se busca dentro de las religiones? Entonces, óiganse bien. Dice aquí: por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Oiga, el Señor, cuando se va de este mundo, le dice a sus discípulos que les iba a mandar el Consolador. El Consolador, hermano, llega hasta después de que el apóstol Juan se va, cuando se crea, se escribe y se hace la Biblia. Este es el Consolador. Esta es la palabra de Dios. Este es el Espíritu Santo escrito, hermano, para que nosotros a través de la palabra nos llenemos, que vivamos, hermano, conforme a la verdad que es Cristo. Oiga, y siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esto, oiga, nos lleva directamente al libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. ¿Qué es lo que nos habla, pastor? Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí están las dos simientes: la simiente corruptible y la incorruptible. Y la incorruptible. Entonces aquí, hermano, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Vive en nuestro corazón. Pero ahora veamos, hermano, en Mateo capítulo 13, verso 36. Dice así, 13:36 de Mateo. ¿Ok? Aquí está. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, esta palabra, hermano, tiene su cumplimiento en Apocalipsis, capítulo 20. Sí. En el verso 3 hasta el 15. 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esas son todas las religiones, hermanos, falsas que existen en este momento en el mundo. Aquí está el castigo y es el cumplimiento, oiga, pastor, de la profecía de aquí de Mateo capítulo 13, sí, verso 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. Más claro, hermano, no podemos hablar. Por eso este programa se caracteriza por ser la palabra dura. No andamos nosotros con contemplaciones ni sobándole la leva a nadie. Aquí dice que el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Esto lo podemos comprobar nosotros en San Mateo capítulo 25, en su verso, hermano. Sí. Desde el verso 31 en adelante. Cuando llegó el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando dice aquí, serán reunidas todas las naciones, este es el juicio final, el gran juicio del trono blanco, que está ya en Apocalipsis capítulo 21 también. Siga, pastor. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo y en cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo,
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Más claro, hermano, ¿cómo? Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Si usted quiere seguir en esa religiosidad, pues continúe. Nosotros no somos nadie para impedírselo. Pero estamos hablando lo que significa la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo, hermano, es estar atento a las leyes, a los estatutos y a los decretos establecidos en la palabra de Dios. Amén. No hay más. Seguir el camino, la verdad y la vida es seguir a Cristo. ¿A dónde vamos nosotros a decir que es contrario lo que estamos hablando? Cuando allá en Romanos capítulo 12, verso 4 al 17, Sí. nos habla de la siguiente manera. 12, 4 al 17 de Romanos dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Vamos a leer, hermano, desde el verso 2. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hablando del cuerpo de Cristo y la función de cada uno de ellos. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hermano. Aquí está resumido. Está resumido. Entonces, si el cuerpo de Cristo es lo más sagrado que ha pisado aquí la tierra, ¿cómo nosotros vamos a estar haciendo negocio, hermano, con la palabra de Dios? Dígame usted, hermano, contéstese usted mismo. Pablo le escribe a Tito y le dice, presentándote tú en todo, Tito capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando, mire qué palabras más poderosas, integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero ¿qué es lo que se dice ahora? De algunos denominados pastores, predicadores, profetas, maestros, apóstoles. ¿Qué es lo que la gente dice, hermano? Porque estamos en el ente del mundo entero. Tenemos testigos en los cielos, testigo en la tierra y testigos debajo de la tierra. Así es, hermano. Qué increíble. Pero es una verdad. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? ¿Está caminando? No, hermano. ¿Está Ha viviendo? retrocedido. Ha retrocedido porque la mundanalidad entró a la iglesia. La iglesia se ha adaptado a lo que el mundo ofrece. La iglesia no está luchando por predicar un verdadero evangelio. La iglesia, hermanos, los pastores son timoratas. Son, hermanos, son cobardes.
No quieren hablar la verdad de Cristo. Y entonces cuando nosotros venimos, hablamos, predicamos, uy, hermano, no, usted no. ¿Por qué? Porque tienen temor de que el pueblo despierte. Vea lo que el presidente de Costa Rica ha hecho con su pueblo. Le ha despertado el deseo de saber quiénes lo han tenido oprimido durante más de 70 años. Y la iglesia, hermano, está dormida, no despierta. Está, hermano, en una conformidad indeseable. Jesús no quiere ese tipo de iglesia. Por eso Voz de Restauración es la trompeta que Dios ha puesto para las naciones aquí en San José de Costa Rica, para el mundo, por esta bendita radio de 930 AM, Radio Costa Rica. Esta radio, hermanos, tiene más de 30 pastores predicando en diferentes segmentos durante la semana. En la mañana, Amaneciendo con Dios, hay un programa, Amaneciendo con Dios. En la mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, a las 6 que nos toca a nosotros. Y es una bendición que todavía aquí en Costa Rica estemos todavía predicando la verdadera palabra de Dios. Porque hay lugares en el mundo donde la iglesia está siendo perseguida. Aquí nomás nuestro vecino, Nicaragua, las iglesias están siendo cerradas. En Canadá la iglesia está siendo perseguida. En Estados Unidos, hermano, hay persecución de la iglesia. En México, hermano, hay una gran abominación, hermano, donde la iglesia fiel y verdadera ya no existe. Pero está todavía Voz de Restauración para las naciones, que te está predicando, te está clamando. Es la trompeta de Dios, hermano. Dice la palabra, hermano, el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, un versículo muy trillado, muy conocido por los predicadores. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Luego dice, mire con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Y sigue exhortando, diciendo a la iglesia que tiene que entender que la venida de Cristo está cerca. Si en el tiempo de Pablo la venida de Cristo estaba tan cerca y se vivía lo que se vivía con burladores, con personas como dice Tito, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y eso es lo que está pasando con muchos lugares en diferentes partes del mundo. Gente hablando y enseñando cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Jesús nos dijo en San Juan 5:39, muy conocido el versículo, que debemos de escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que van a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Búsquese Amós ya para ir concluyendo, hermano. Amós capítulo 8, verso 11. Tenemos un mensaje de nuestra querida pastora Loreno Lizano. Dios te bendiga, querida hermana. Alfredo, desde El Salvador, Alfredo, Dios te bendiga. Muchas gracias por tu sintonía. Vamos a ver Amós. Amós 8, verso 11. Versículo 11 de Amós. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, dice, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. La palabra se ha perdido en los últimos tiempos, hermano. Estamos igual que allá, como cuando el profeta Samuel, Primero en Elí, capítulo 3. Sí, profeta Samuel. 3:1 de Samuel. Sí, El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Qué tremendo, hermano. y oiga, en el verso 12, 1 Samuel, Verso 12, verso 2. Capítulo 3. Capítulo 2, verso 12. 2:12. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y oiga, los hijos de Elí eran sacerdotes, hermano. Sí, Pero aquí dice, eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Lo que está sucediendo hoy en el día presente, donde la palabra de Dios escasea. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Allá en los Jueces, capítulo, hermano, sí. capítulo, el último capítulo, 22 creo que es, 25, 21, 25. 21:25 dice así: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, a esto hemos llegado. Dicen que predican, dicen que enseñan, que son grandes apóstoles y que son grandes profetas, y que tenemos un patriarca aquí en Costa Rica, pero cada uno hace lo que bien le parece. Este ha sido, hermano, el programa número 2 de la nueva página Voz de Restauración, La Palabra Dura. La otra página de Voz de Restauración fue hackeada, fue robada, y nos están haciendo un grave daño porque están subiendo, hermano, día con día pornografía. Y óigame, yo me he quejado y dicen, esto no incumple las normas de Facebook. Oiga, pero si yo predico algo en contra del orgullo gay, inmediatamente me cierran la página. Oiga, hermano, ¿y qué vale más? ¿Una palabra dura como esta o el mentado orgullo gay y la pornografía, hermano? Vamos a quedar claros en que la palabra de Dios es lo único que puede transformar, libertar, cambiar y hacer de un ser humano, sin importar la posición de vida que él lleve. Cristo lo ama, murió por él, lo perdona y hará de esta persona una persona cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Sí. Amantísimo Dios, te damos las gracias en esta preciosa tarde de hoy miércoles, Señor. A través de este programa Voz de Restauración, con Radio Costa Rica, hemos mandado el mensaje de fe y de esperanza, de amor, de consuelo y motivación para todas esas almas que andan en busca de escuchar el mensaje que puede cambiar sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía con este poderoso mensaje. Y si Dios no ha venido dentro de 8 días, vamos a estar aquí con un nuevo programa altamente agresivo, porque es lo que se tiene que estar predicando en los últimos tiempos. Amén. Amén. Penetra hasta mi corazón.